capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 7. El tema para esta tarde es: lejos de Dios no esperes nada bueno. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Oramos. Señor, bendice tu palabra esta tarde. Que ese propósito para el cual tú le envías en cada una de nuestras vidas, tú sigas obrando milagros, prodigios y maravillas en medio de tu pueblo. Señor, usa mis labios, usa mi vida para exponer tu palabra, ¿verdad? Y cuando vienen porque están necesitados, porque el médico les ha diagnosticado una enfermedad terminal, porque el abogado les está dando noticias de desaliento, porque el banco les quiere quitar la casa porque está embargado. Vienen porque necesitan de Dios. Y yo les haría una pregunta: ¿qué tan cerca de Dios usted ha estado? Y yo, el tema para esta tarde: lejos de Dios no esperes nada bueno. El relato que ahora nosotros leíamos se da en un contexto histórico, en un periodo, pero antes yo quiero mencionarles que en tiempos de Salomón, usted sabe que Salomón fue el tercer rey de Israel, y hasta en tiempos de Israel el reino no se había dividido, pero después de la muerte de Salomón el reino se dividió. Lo que usted escucha ahora decir como el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del norte tenía como se conocía como Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, conocido como Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero que este acontecimiento que acabamos de leer se da en el reino del norte, o sea, en Samaria. Y se menciona acá a un personaje, a un rey llamado Acab, que fue el séptimo rey de este reino del norte. Acab, ¿cuántos han escuchado de Acab? Fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Y no solamente que fue uno de los reyes más perversos, sino que buscó a una mujer que fue su esposa, llamada Jezabel. Así que por ningún motivo se le vaya a usted a ocurrir ponerle a un hijo, a un nieto Jezabel, porque es símbolo de maldad. Entonces, ¿qué estaba pasando en el reino del norte, o sea, en Samaria? En primer lugar, habían dejado el pacto con Dios. Habían dejado la ley, habían dejado sus mandamientos, se habían alejado totalmente de Dios. Habían derribado los altares de Dios. Y habían matado a espada a todos los profetas de Dios. Y habían caído en la idolatría. Acab, como ya dijimos, y lo dice la palabra de Dios, dice que reinó aproximadamente durante 22 años. Imagínense Israel durante 22 años caída en la idolatría, que era de esperar.
no era de esperar nada bueno, porque se habían alejado de Dios, se habían apartado, habían matado a los siervos de Dios y habían caído en la idolatría. Si usted busca la fecha del reinado de Israel, usted va a encontrar diferencia entre uno y otro año. Pero yo me quedé con la fecha del 874 al 853 antes de Cristo. Dice que fue el 7º rey de esa nación, fue hijo de Onri y es conocido en la Biblia por su idolatría y por ser influenciado por su esposa Jezabel por promover el culto a Baal, a Astarte y a Acera. Ya vamos a hablar de este personaje llamado Jezabel. Entonces, ¿qué pasó durante el reinado de Acab? Hubo una idolatría extrema. Construyó un templo y un altar a deidades fenicias, porque Jezabel no era israelita, ella era de Fenicia. Entonces, durante el reinado de Acab también él realizó matrimonio con Jezabel, que era era hija de un rey fenicio llamado Edbal, quien fue un tirano y un asesino. Ese era el padre, ese era el suegro de Acab, un tirano y un asesino. En otras palabras, hubo un matrimonio arreglado. ¿Ha oído usted hablar de matrimonios arreglados? Entre las familias ricas sucede, para que no se pierda el apellido, dicen. Un rico no se quiere casar con un pobre. Imagínense de esos apellidos aquí en el país que nosotros ni pronunciar podemos. No se va a casar con Marvin Hernández, ¿verdad? No rimaría, ¿verdad? Pero se casan con un rico que sea de apellido raro, con otro que tenga apellido raro, para que la raza no se pierda, dicen. Para que el caché no se pierda, para que la fortuna no se pierda. Y eso pasó con el rey Acab. En este contexto de la historia, el rey más poderoso quería someter al más débil. Y entre este rey llamado Edbal y Acab hicieron una alianza. Y dijeron, bueno, no vamos a pelear entre nosotros. Pero para que eso quede de alguna manera, como un tratado o algo así que garantizara que eso no sucediera, pues casaron a Acab con Jezabel. Entonces, Jezabel era una princesa fenicia. Mira, hoy no vas a salir, ahí pasa el hombre encerrado todo el día. Mira, el día de pago, yo te voy a ir a traer. Y no porque le interese el cuidado y la protección del hombre, sino que le interesa. Me das la tarjeta de débito, no vaya a ser que la perdás. Y allá están en el cajero, ella está cobrando. Imagínense, manipuladoras. El hombre tiene que decirle, mira, necesito para el bus, porque la mujer lo manipula. Y Jezabel era de esas. Se dejó manipular, el rey Acab se dejó manipular por esta mujer llamada Jezabel. Y para que pongamos un ejemplo, se recuerdan de Nabot. ¿Quién recuerda a Nabot? Nabot era un ciudadano honrado, un hombre respetuoso de las leyes. Tenía su parcela, dice, y tenía una vida allí sembrada. Y yo me imagino aquella vid bonita, aquellas parras ahí con aquellas uvas deliciosas. Y un día dice que acá andaba pasando por el campo y vio aquella viña y se enamoró de la viña y dijo, acá yo quiero esta viña. Pero acá todavía tenía sus principios por allí, algo de moralidad, algo de dignidad. Y le dijo a Jezabel, mira, fíjate que a mí me gusta la viña de Nabot, la quiero, le dijo. Y le dijo la Jezabel, bueno, comprémosla, le dijo. Y fueron a negociar, ¿verdad? No sé si fue ella o mandó, y le dijeron a Nabot, mira, el rey quiere la viña. ¿Y saben qué dijo Nabot? No la vendo, les dijo, me pertenece, es mía, de aquí vivo, de aquí trabajo. Y dice que el rostro del rey se puso triste. Y la mujer le dijo, mira, ¿y qué te pasa? Le dijo, porque para eso son buenas, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Le dijo, ay, es que estoy triste porque quiero la viña de Nabot, pero él no la quiere vender. No te preocupes, le dijo, no te preocupes, le dijo, ya va a ser tuya. Y no crean que ella lo iba a hacer de la manera diplomática. Dice que acusaron a Nabot
¿Y cuál fue el resultado? Nabot murió apedreado. Vaya, le dijo, agarrar la viña que ya es tuya. Esa era Jezabel, manipuladora. Entonces, a pesar de que Israel en ese momento estaba viviendo un periodo de auge económico, militar, pero de profunda crisis espiritual, de decadencia moral, caracterizado por la alianza con los fenicios, por un matrimonio con Jezabel y el culto a Baal. Entonces, allí es donde aparece el profeta Elías. Es hasta aquí, si usted ha sido cuidadoso cuando ha leído Reyes, es hasta en el capítulo 17 que aparece mencionado el profeta Elías. Porque a pesar de que podamos nosotros, estar viviendo una decadencia moral, una decadencia espiritual, Dios siempre va a enviar a alguien para hacernos ver nuestros errores. Y allí llegamos al capítulo 17 que ahora leíamos. ¿Y cuál fue el resultado de ese alejamiento con Dios? Que Dios manda a Elías a decirle a Acab que va a haber una sequía, un juicio por parte de Dios. Cuando usted y yo estamos pasando por un proceso, yo no sé si usted se ha preguntado por qué. ¿Será un juicio de Dios? ¿O será que Dios nos está probando? La mayoría de nosotros estoy pasando por una prueba. Y puede ser un juicio de parte de Dios. En este caso, Acab, Jezabel y toda la nación le habían dado la espalda a Dios. Y viene el profeta Elías, aquí en el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo siempre he admirado al profeta Elías, un hombre de convicción, un hombre de poder, un hombre de autoridad en el nombre de Jehová. Y le dijo: no habrá lluvia, sino por mi palabra. Y ya nos vamos a dar cuenta más adelante por cuánto tiempo no llovió. Entonces, Elías va y declara esta palabra al rey Acab. Entonces, el propósito de Elías era advertir a Israel que se volvieran al único Dios verdadero y que se apartaran de la idolatría. Ese era el propósito al llevar ese mensaje. Pero ¿cuál fue el resultado? Siguieron dándole la espalda a Dios, siguieron rebelándose contra a Dios. Entonces, como decía el tema, lejos de Dios no era de esperar nada bueno. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, no es de esperar lo mejor. Por eso que el versículo 1 dice acá que no habrá lluvia. ¿Cuán importante es la lluvia para la tierra? Es importantísima. ¿Ha oído usted hablar de que en nuestro país ha habido años en que ha llovido poco? ¿Qué pasa con los cultivos? Los elotes, no sé cómo le llaman, pero no se desarrollan, pues. Y si no crecen y no se desarrollan, no hay maíz, no hay tortillas, no hay atol, no hay riguas y tantos derivados que se pueden sacar del elote. Se secan los pastos, por consiguiente el ganado no va a haber pasto, se secan los ríos, las zonas donde hay árboles comienzan a secarse y se vuelven desérticas. Sería un caos total al no haber lluvia. El agua es vital para la vida, el agua es vital para la tierra. El mundo se secaría rápidamente, se generarían incendios forestales. ¿Por qué cree que allá en Estados Unidos hay tanto incendio forestal? Por el calor. Esas olas de calor que estamos viviendo ahora pueden provocar incendios. Se secarían las fuentes de agua, no se podrían desarrollar actividades agrícolas, habría extinción hasta de la mitad de las plantas y los animales. Habrían niveles más altos de contaminación, una crisis alimentaria a nivel mundial,
conflictos sociales, habría un impacto económico, un impacto social como no lo imaginamos, por la falta de agua. Entonces, Dios siempre pone palabras en la boca. Siempre que Dios ponga palabras en nuestra boca, no se quede con ellas. Elías no se podía quedar callado. ¿Sabe? El llevarle ese mensaje al rey Acab le iba a costar su propia vida. Porque si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que a Elías lo querían matar. Elías tuvo que esconderse porque la niña Jezabel lo quería matar. Entonces, pero Elías no se podía quedar callado. Entonces, cuando Dios ponga palabras en su boca, no se quede callado, aunque sean palabras de juicio que usted tenga que dar. Porque muchas veces, y aquí hay algo bien importante. Ya dijimos, estas palabras le iban a traer consecuencias al profeta Elías. Exponga la palabra tal cual, o sea que no le añadamos ni le quitemos. Y muchas veces no lo hacemos porque no queremos tocar el ego de las personas. Yo tenía una maestra cuando estaba aquí en la escuela Matepec, que la profesora en son de broma nos decía: yo no me enojo que me digan que soy fea y que soy gorda, porque lo soy, decía ella, pero ella lo decía bromeando. Pero muchas veces usted le dice, más que todo entre las mujeres: ay, qué bonita se mira, le dice. Pero por dentro están diciendo, toda rara, toda ridícula anda. Porque nos gusta no decir la verdad. Entonces Elías no se podía quedar callado. Tenía que decirle al rey, por eso él tenía que decir con su boca las palabras que Dios había puesto en él. Y recuerde que nuestras acciones deben de ser guiadas por la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 3 de lo que hemos leído? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Nuestras acciones tienen que ser guiadas por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Nosotros aquí en El Salvador tenemos un dicho que dice: ¿para dónde va la gente? ¿O para dónde va Vicente en la cosa? Para dónde va toda la gente. ¿Somos nosotros de esos? ¿O somos de los que nos dejamos guiar por la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted va y lleva luz, ¿se va a tropezar? ¿Verdad que no? Porque la palabra de Dios va iluminando nuestro caminar, nuestras vidas. Entonces, debemos nosotros de estar atentos a escuchar la voz de Dios. En esta oportunidad, Dios le dio las indicaciones a Elías y le dijo: levántate, le dijo en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente, porque un problema a nivel nacional se avecinaba. Iba a haber escasez de agua. Entonces, pero Dios ya le tenía una salida. Entonces usted y yo tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios y saber discernir la voz de Dios. ¿Por qué le digo saber discernir? Porque hoy en día hay muchas voces que se levantan, pero no es la voz de Dios. Hoy en día usted va a encontrar infinidad de voces que le hablan, pero usted muchas veces no sabemos discernir la voz de Dios. Usted y yo somos ovejas, ¿no es cierto? Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Yo miraba un video un día, un pastor que no era pastor, pero no era el pastor de ese rebaño. Y él llamaba a las ovejas, él llamaba como él llamaba a su rebaño. Y las ovejas ni se mosqueaban, porque saben reconocer la voz de su pastor. Y cuando Dios nos habla, tenemos nosotros que obedecer.
Y cuando usted y yo estamos actuando según la voluntad de Dios, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Hemos nosotros vivido crisis en nuestro país? Sí la hemos vivido. Nos tocó vivir la pandemia, nos tocó vivir la guerra, nos ha tocado vivir peligros por las pandillas que nos asediaban, pero Dios ha cuidado de cada uno de nosotros. Dios ha cuidado porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Entonces Dios tenía una salida. Le dijo: vete al arroyo de Querida. Y cualquiera diría: ¿qué voy a hacer allí? Pero miren, Dios es bueno, porque lo mandó y le tenía preparado agua y pan. Dice que los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan. Así que usted no se preocupe, Dios ya tiene a su cuervo que le va a llevar de comer. Sí, yo siempre digo, nosotros estamos pasados de libras. Necesitan ir al nutricionista, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces ha llegado gente y ha tocado a su puerta? Mire, aquí le traigo. Usted diga: gracias, Señor, por este cuervo que enviaste. ¿Verdad? Sí, pero no es por ofender, sino que porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que ha estado careciendo y cuando han estado sentados en la mesa han llegado y les han llevado provisión? Porque Dios cuida de nosotros. Ahí estaban esos cuervos mañana y tarde llevándole pan al profeta, y ahí estaba el agua en ese arroyo, porque Dios tenía cuidado de el profeta Elías. Dios nunca nos va a desamparar, pero tenemos que hacer conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hubiese pasado si Elías, en vez de salir para el arroyo de Querid, hubiera salido para otro lado? Se hubiera visto afectado por la escasez de agua, por la falta de alimentos. Entonces, cuando las cosas no nos están saliendo bien, tenemos que reflexionar y pensar: Señor, ¿será que estoy caminando de acuerdo a tu voluntad? ¿De acuerdo a las indicaciones que tú me has dado? Cuando no estamos siendo bendecidos, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos hecho la pregunta: Señor, ¿y por qué no me bendices? Yo veo que el hermano Oscar, ¿cómo lo bendecís? Yo veo que al hermano fulano de tal lo bendecís y a mí no me bendecís. Somos nosotros tan ingratos que le preguntamos a Dios. Pero hagámonos la pregunta: ¿será que estoy en Betel, donde Dios me quiere bendecir? ¿O estoy en Siquén? ¿A dónde está usted? El pastor ha estado exponiendo eso por la mañana, los días domingos. ¿A dónde Dios quería bendecir a Jacob? En Betel. Pero él había decidido estar en Siquén. ¿Y qué le pasó en Siquén? Le violaron la hija. Los hijos se vengaron por la violación, hicieron una matanza. Y Dios le dijo: muévete y vete a Betel, porque allí es donde yo te quiero bendecir. Y muchas veces usted y yo no estamos siendo bendecidos porque estamos en Siquén, cuando Dios quiere bendecirnos en Betel, que significa casa de bendición. Pero muchas veces estamos nosotros igual que Israel, que le hemos dado la espalda a Dios, que no queremos oír su voz, que no queremos guardar sus mandamientos. Pero Elías, como escuchó y obedeció, Dios tuvo cuidado de él. Y aun cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, usted no se preocupe. Porque vea que dice el versículo 7 de lo que leíamos ahora: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vaya, pudo haber dicho cualquiera: hoy sí la regué. Se secó la fuente de agua. Pero yo le tengo una noticia: Dios tiene un plan B. Dios tiene un plan B para su vida y para mi vida. Porque como dice aquel coro, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino que nos trajo para poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos sacó a Israel
para matarlo en el desierto. Y es cierto que se murieron todos aquellos desobedientes, pero aquella nueva generación entró a Israel con la que Dios hizo un trato nuevo con ellos. Entonces, aunque aquí se secó el arroyo, Dios tenía un plan B para la vida de Elías. ¿Y cuál fue la siguiente indicación? Lo dice el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, segunda vez que Dios le hablaba, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda. Dios ya tenía un plan B. Y lo decía el pastor esta tarde allí en la enseñanza que nos daba. ¿Qué fue lo primero que llegó a pedir Elías a la casa de la viuda? Agua. ¿No era eso lo que estaba escaso, pues? Y esta crisis no solamente había afectado a la nación de Israel, porque Serepta de Sidón ya no pertenece a Israel, ya era una nación aparte, pero estaban siendo afectados por esa sequía. Y llega el profeta a donde la viuda y le dice, regálame un vaso de agua helada. Yo le voy a agregar lo helado también. Y la mujer se lo dio. Porque aquella mujer Dios ya había preparado su corazón, Dios ya había preparado su mente para que obedeciera a la palabra del profeta. Entonces Dios tiene todo bajo control. ¿Qué nos enseñó el pastor general? No se mueva, no se rinda, no se enrede. Tenemos que estar atentos a escuchar nuevamente la voz de Dios, porque Dios ya tiene lista una viuda para que nos dé sustento. ¿Saben? Indagando cuánto tiempo más o menos pasó el profeta Elías en la casa de la viuda, alrededor de 2 años. ¿Y qué pasó durante esos 2 años? ¿Se murieron de hambre? No. Aquel poquito de harina que aquella mujer tenía, aquel poquito de aceite, Dios lo multiplicó y comieron no solo 2, la mujer y su hijo, sino que comieron 3. Porque Dios tenía preparada la provisión. Dios tenía preparada la provisión. Y fíjense que, ya para ir terminando, el capítulo 18, si usted lo lea, dice que Elías regresó nuevamente a ver al rey Acab. En ese proceso, Elías se enfrentó con los profetas de Baal. Usted recuerda los 450 profetas de Baal que ofrecieron sacrificio. Y ese Dios en el cual Elías creía fue el Dios que contestó con fuego y que consumió aquel holocausto. Dice que quemó las piedras, quemó los bueyes que ahí estaban puestos, y los profetas de Baal fueron degollados. Pero me llama algo la atención. Me llama algo la atención este capítulo 18, porque dice el versículo 41, el mismo profeta que había orado para que no lloviera, ahora iba a orar para que lloviera. Entonces dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra. Puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabe? Acab y Elías estaban en el monte Carmelo. Y del monte Carmelo hasta Jezreel, averiguando, dice que hay entre 25 a 30 kilómetros. Si usted lee del capítulo 18, el versículo número 46, en otras versiones, dice que Elías llegó antes que el rey Acab.
A estas alturas Elías ya era un anciano. A estas alturas el rey Acab le aventajaba porque andaba en carro jalado por caballos. Pero dice que Elías llegó antes que Acab. No sé si usted había observado esa parte. Si me lo puedes poner ese versículo en la NBI, veamos cómo dice. El 19:46. Ahí dice, mire, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Cómo es posible? Algo sobrenatural. Ese es el Dios en el cual Elías creía. Yo, averiguando de eso, y se los dejé de tarea a los hermanos de multimedia, que averiguaran por qué Elías llegó antes si andaba a pie. El poder de Dios, ese poder sobrenatural que el profeta Elías tenía, ese poder de oración con que él oró y la lluvia no vino sobre la tierra, ese poder sobrenatural que él oró y volvió a llover. Ese Dios poderoso es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. Y vamos a finalizar solo leyendo un versículo más en Santiago 5:17. La carta a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Durante 3 años y medio no llovió. Ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. Así que si las cosas no nos están saliendo bien, volvamos a Betel, oigamos la voz de Dios y obedezcamos, porque muchas veces oímos pero no obedecemos. Necesitamos oír, necesitamos obedecer y necesitamos estar donde Dios nos quiere tener. Regálenle un fuerte aplauso esta tarde al Señor. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de estos ejemplos que han quedado plasmados, escritos en tu palabra, Señor, podemos darnos cuenta de lo inmenso, de lo grande, de lo poderoso que tú eres. Gracias por ese profeta llamado Elías. Aunque era un hombre lleno de pasiones, dice tu palabra, pero tú, Señor, lo usaste tremendamente para llevar esa palabra de juicio, para poder decretar, Señor, de que no llovería. Y al mismo tiempo para que 3 años y medio él pudiese orar para que lluvia viniera nuevamente sobre la tierra. Gracias, Señor. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, Señor. Esta tarde, una vez más, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, te hemos dado la espalda. Muchas veces nos hemos alejado de ti, Señor. No hemos escuchado, no hemos atendido al llamado que tú nos haces y no hemos obedecido, y por eso las cosas muchas veces nos salen mal. Ahora entendemos que lejos de ti no es de esperar nada bueno, Señor, pero esta tarde no queremos estar lejos de ti, queremos estar cerca de ti, Señor, bajo esa sombra del Dios omnipotente, bajo esa cobertura. No nos queremos salir, Señor, de tu presencia no nos queremos alejar, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para poder permanecer fieles a tu palabra, fieles a tus mandamientos, fieles a tus ordenanzas. Esta tarde yo quiero finalizar. Quizás acá todos seamos cristianos, pero para usted que me escucha en su hogar, para usted que me escucha allá en la intimidad de su hogar, quizás las cosas no están marchando bien, quizás las cosas están a punto de llegar a lo peor, pero yo le tengo una noticia. Cristo tiene una respuesta para su vida. No solamente le quiere ayudar a salir de ese problema, no solamente le quiere ayudar a ser sanado, sino que quiere salvar su alma el día de hoy. Yo le invito a que allí donde usted está, con todo su corazón, pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Señor, muchas gracias por permitirnos estar este día en tu casa. Bendícenos en lo que aún resta de este día y llévanos con bien a nuestros hogares. En tus manos encomendamos esta semana que estamos iniciando, Señor, para que tú bendigas nuestros trabajos, bendigas nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras familias, Señor, las cubrimos con tu sangre para que tú guardes la entrada y la salida de cada uno de nuestros hijos, nuestros familiares, y que nos permita, Señor, poder volver a estar en tu casa en las próximas reuniones. Porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias por...